conectar, no es contemplar como para un platónico, es conectar. Y conectar tiene que ver con una acción, tiene que ver con esas chispas que hacen que algo que no se, benjaminianamente también hablando, una imagen que no habías visto aparezca como algo que te revela una clave sobre la realidad del mundo. Y esa clave de la realidad del mundo te lleva a poder relacionarte, a poder verlo, a poder percibirlo de una manera distinta y en ese sentido a transmitir eso, y a través de esa transmisión de alguna manera puedes poner en jaque lo que se piensa que es y apuntar hacia aquello que todavía no sabemos qué es, pero bueno, que atisba. Es una conexión, no estás separando lo teórico de lo práctico, la mente del cuerpo, ¿no? Como suele pasar en la filosofía. Sí, sí, sí. Creo que eso es un error y creo que hay también dentro de la filosofía hay remedios y fármacos para eso en muchos autores, ¿no? Que piensan, Spinoza es uno de ellos, ¿no? Para quien esas cosas no estarían separadas. Ok, me gustaría ahora, tengo una pequeña dinámica, comentarte unas frases. Vamos a ver si son frases famosas, no te preocupes. Seguramente vas a decir quién es, pero me gustaría ver si sabes qué filósofo dijo esto, ¿no? Y qué piensas de esta frase, ¿no? ¿Qué te transmite, ¿no? Dice tal cual. Sentimos que, aun cuando todas las posibles preguntas científicas hayan obtenido una respuesta, nuestros problemas vitales ni siquiera se han tocado. Desde luego, entonces, ya no queda pregunta alguna y esto es precisamente la respuesta, ¿no? Proposición 6.522. Existe en efecto lo inexpresable, toda tal cosa resulta ella misma manifiesta, esto es lo místico, das Mystische, ¿no? Eso es Wittgenstein. Justamente, ¿no? Sí. ¿Qué piensas de esta frase, no? Bueno, sí, pero ahí como es el primer Wittgenstein, está separando como lo que de alguna forma correspondería a una idea de la filosofía que no tocaría las preguntas vitales, ¿no? Habría quien te podría decir, bueno, ¿por qué la filosofía no tocaría las preguntas vitales y por qué la filosofía podría o no agotarlas, ¿no? Yo creo que no se agotan nunca. O sea, el aunque hubiera, bueno, es mucho imaginar, ¿no? Pero es otra forma de decir lo mismo. Si hay algo que no se resuelve, si hay algo que está ahí. Ese algo, Wittgenstein lo está llamando lo místico, me parece bien, porque puede tener esa connotación que para mí tiene lo místico, que es de perturbación. Lo místico la gente lo suele ver como algo lindo, o sea, pero no necesariamente es lindo, es mucho más ambivalente, porque es lo que o sea, lo que cuentan las personas que tienen una experiencia mística es que te rompe. Y lo que te rompe no suele ser lindo. Suele tener muchas connotaciones, pero lindo queda como muy pequeñito alrededor de lo que sucede ahí, ¿no? Será lo que rompe la subjetividad. Lo que rompe la subjetividad y lo que rompe y perturba la cotidianeidad. O sea, podríamos pensar lo místico como también cercano a veces a lo ominoso de Freud, aquello que hace que lo familiar de pronto se vuelva totalmente extraño y que entonces, o lo inhóspito heideggeriano, ya no estás en casa en ese sentido y tienes que ver cómo le haces para hacer de eso tu casa, de eso que es como extraño, distinto, y al mismo tiempo cercano. Entonces creo que estaría de acuerdo con eso de Wittgenstein, pero matizando más que no es solo una cuestión conceptual de responder una pregunta, es una cuestión existencial, vital, de desazón y de perturbación. Ok, palomita primera, estuvo bastante bien, justamente, estaba bastante sencilla. Este no sé si es un filósofo, yo creo que sí es un filósofo, pero dice algo así. Dice, el tiempo es la sustancia de que estoy hecho, ¿no? El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real y yo, desgraciadamente, soy Borges. ¿Quién es? Ya lo dije ahí, ¿no? Es un poema de Borges. Bueno, no es un poema, es un ensayito que se llama Nueva refutación del tiempo, ¿no? Que aparece en su libro Nuevas Inquisiciones, si no mal recuerdo, pero ¿estás de acuerdo con esto? Esta concepción del tiempo, ya igual podemos estar un poco también en eso, rapidito, pero ¿estás de acuerdo con eso?
Estoy de acuerdo con la idea de las transformaciones y de las transmutaciones, que me parece ahí como muy clara, y con la idea de estar constituidos de tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo. Creo que Borges es más platónico que yo, pero, sí estoy de acuerdo con eso. Es un gran escritor, además. Me gusta mucho esta parte del final, ¿no? Como el mundo desgraciadamente es real y yo soy como una especie de ilusión, ¿no? Que va desapareciendo y el mundo está ahí, ¿no? Un poco triste el final, ¿no? Pero bueno, yo ahí le diría a Borges, no a ti. Tú eres parte del mundo y eres real también, solo que te vas transformando, eres finito, y efectivamente Borges va a dejar de ser Borges y se va a transformar a lo mejor en un delfín, en una vaca o en un átomo, pero en este sentido va a tener realidad también. eres un poco más realista que Sí, vos. por eso te digo que él es más platónico. Fácil. A ver si esta está fácil también. Dice, el alma humana no puede destruirse absolutamente con el cuerpo, sino que de ella queda algo que es eterno. Cuanto más conocemos las cosas singulares, más conocemos a Dios. ¿Ese quién te suena? Filósofo. Me suena aristotélico el asunto, pero no Más o sé. menos, más o menos. Es una proposición 23. El alma humana no puede destruirse con el cuerpo. Ah, ¿es Spinoza? Sí, 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 es Spinoza. justamente. Pero no me puede sonar aristotélico entonces, porque La sustancia, ¿no? Pero es Spinoza, esta idea de que el alma no... Hay una parte del alma que no se destruye con el cuerpo, y esta idea de que entre más conocemos, que seguro esta idea sí te puede gustar, ¿no? Entre más conocemos lo singular, dice, más conocemos. eso sí lo entiendo. Lo del alma. Creo que Spinoza, si lees o sea, si no se leen, son muy contradictorias una y otra, honestamente. Igual y me van a oír los espinocianos y me van a detestar porque son como muy, además, apegados a la letra, pero a mí me parece que Spinoza es un autor que hace algo raro con su propia obra, y que en este sentido, si tú lees las proposiciones o los escolios o cosas y lo lees como aisladamente, chocan unas cosas con otras cosas que él está diciendo, que no parece tener como mucho continuidad, digamos, en el razonamiento, ¿no? Entonces, yo estaría de acuerdo en esa parte o tal como yo entiendo a Spinoza en este sentido. No creo que él esté postulando una supervivencia del alma después de la muerte del cuerpo, porque pues para Spinoza el cuerpo, o sea, de alguna manera, y el alma no podrían existir uno sin el otro. No se confunden, pero de alguna manera no podrían existir el uno sin el otro. De hecho, el alma es la idea del cuerpo. Entonces, no estaría como muy complicado esa existencia, ¿no? Lo que yo sí creo que él señala, y eso es como lo del tercer grado de conocimiento, y tiene que ver con lo singular, porque el tercer grado de conocimiento es el conocimiento de lo singular, es que efectivamente hay una cuestión donde precisamente, al ser todo parte de la misma sustancia o de la misma realidad, es una parte que de alguna forma tiene que ver con algo que no puede ser pensado temporalmente. No, o sea, cuando señala como que es eterno, tal y como lo entiendo yo, no está pensando este pensamiento que no puede ser pensado temporalmente como algo que escapa al tiempo, como si fuera un dios, sino como algo que no tiene que ver con como comúnmente entendemos la temporalidad desde nuestra imaginación, sino que estamos apelando a algo que de alguna forma haría presuponer que no el espacio temporal que concebimos no es el único que existe. Eso es lo que yo entiendo. Interesante. Spinoza es un autor también, como dices, difícil, complejo, y esta idea de que, como bien dices, el alma y el cuerpo no existen sin el otro. Spinoza dice algunas cosas un tanto extrañas en la última parte de la ética, ¿no? Se vuelve un poco raro el asunto, como esta expresión de que hay algo del alma humana que no se destruye absolutamente con el cuerpo, ¿no? Y ahí, como que hay algo que pervive del alma, pero es un poco extraño, ¿no? La última frase que tengo es esta, ¿no? Por extraño que parezca, el hombre es indudablemente un desgarrón en el orden de las cosas, ¿no? En todo caso, una configuración trazada por la nueva disposición que ha tomado recientemente el saber, ¿no?
Sin embargo, dice, reconforta y tranquiliza pensar que el hombre es tan solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue de nuestro saber y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva. Pues, las palabras y las cosas de Foucault. La muerte, no solamente la muerte de Dios vivimos, sino ahora también la muerte del hombre, ¿no? Este párrafo creo que es interesante, ¿no? ¿Qué crees que dice Foucault con esto? ¿Qué está diciéndonos con la muerte del hombre, Foucault? La muerte del hombre como se ha venido entendiendo, digamos, ¿no? Al anthropos, por así decirlo, pero no como la muerte del hombre en este sentido, de la especie humana o de todas estas cuestiones, ¿no? Sino como la manera en la cual se ha vivido, se ha entendido que era ser, en este caso, pues hombre, ¿no? En el sentido de antropos, como señalo. Entonces, eso es lo que está señalando Foucault, que esa forma en la cual se entendía esta forma humana que se oponía a lo mejor a lo tecnológico, a lo artificial, todas estas distinciones que se han hecho, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza al hombre? Si es un son politicón, si es un animal racional, si es... Todas estas cuestiones están siendo problematizadas, todas estas distinciones están siendo desdibujadas, la relación entre lo orgánico y lo inorgánico, el hombre y la máquina, pero eso no significa para mí lo poshumano o ese tipo, aunque sé que está muy de moda todos esos discursos, para mí yo sospecho mucho de todos esos discursos, ¿no? Para mí lo que significa es como una reorganización de cosas en la forma de entendernos que pasan por cosas viejas y que pasan por cosas nuevas. Ok, interesante. Es una de las tesis, digamos, controvertidas que hacen que a Foucault se le tache también de un antihumanista. También hay que ver qué se entendía por esa forma de antihumanismo, pero no creo que sea tan radical como dices Foucault en ese sentido, ¿no? Por último, quizás para ir cerrando ya, y te agradezco de verdad esta charla tan interesante, Senia, vamos a presentar tu libro un ratito más, pero me gustaría comentar un poco, o que me comentaras para ir cerrando con este libro de Hechos de Tiempo, que pues el tema es la temporalidad. El tiempo, digamos, de los seres humanos no es algo lineal ni es homogéneo, ¿no? Me resulta muy interesante cómo retomas en el libro y criticas a la vez ideas de la temporalidad, ¿no? De Aristóteles, de Kant, del mismo Heidegger, ¿no? Y también del Hegel. De Hegel mencionas algo sobre qué es el tiempo para Hegel, que es la negatividad pura, ¿no? Pero me gustaría saber, en ese sentido, para cerrar un poco y pasar al rato a la presentación, ¿cuál es tu concepción del tiempo aquí en este libro? Para igual picar un poco a la gente que pueda comprar el libro y leerlo. ¿Y por qué se opone a la concepción que llamas tradicional o del tiempo espacializado, ¿no? ¿Qué nos estás proponiendo en este libro para entendernos como hechos de tiempo y en qué sentido es diferente con lo que han dicho otras posiciones en la historia de la filosofía? Bueno, es un tiempo, el que yo estoy tratando de dibujar aquí, que es el tiempo espacializado que a su vez es temporalizado. Voy a tratar de explicar brevemente, ¿no? Yo pongo en una parte del libro un ejemplo que es cuando tú vas caminando en la playa y dejas tu huella. Entonces, vas caminando en la playa, dejas tu huella y la huella registra el paso de digamos, el tiempo de tu paso por la playa, ¿sí? Pero ¿qué pasó con esa huella? Esa huella se ha inscrito espacialmente, ¿sí? Pero al mismo tiempo se temporaliza porque tú accedes a ella después de que se ha inscrito, no en el mismo momento de inscribirse, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que yo estoy tratando de proponer es, por un lado, contra la idea de la espacialización del tiempo, porque hay como a grosso modo, dos maneras de referirse al tiempo en filosofía. Uno es el tiempo espacializado, que es el tiempo que lo ve, pues básicamente como si fuera espacio, como si tú ves el tiempo como un círculo, si tú ves el tiempo, sí, pero estás utilizando una figura espacial, como una línea, ¿sí? Y hay otra manera de contemplar el tiempo, que es como el tiempo bersoniano, que es el tiempo de lo que Bergson llama la duración, que es, por ejemplo, el despliegue temporal de la música internamente, ¿no? Como una nota
nota va encadenando con la otra y cómo tú te pierdes como en un flujo de notas, ¿sí? Y estás disfrutando como esa canción sin tener como esa noción espacializada de tiempo, ¿no? Y yo pienso que había que pensar un tiempo que fuera al mismo tiempo espacializado y al mismo tiempo temporalizado. Y mi vía es pensar que el tiempo necesariamente se tiene que espacializar. ¿Por qué? Porque si no, no lo podríamos registrar. Sería, como diría Hegel, negatividad absoluta. Entonces se tiene que inscribir en algún lugar, en objetos, en la superficie de la Tierra, en átomos, en cosas, para que nosotros podamos registrarlo. Pero al mismo tiempo, ese tiempo que se registra y que se espacializa no se queda quieto, sino que es leído desde un tiempo que está pasando. Es leído siempre desde el futuro con respecto al momento de la inscripción. Es decir, el universo es como lo que nos pasa cuando contemplamos las estrellas. Esas estrellas llevan muertas mucho tiempo y nosotros apenas las estamos contemplando ahorita. Entonces tiene que ver con cómo concebir al mismo tiempo la necesidad de inscripción y de espacialización del tiempo con la necesidad de pensar el tiempo como algo que está en un flujo permanente, básicamente, ¿no? En términos como muy Y creo que está bien. generales. Ahora, nada más como una nota al margen, necesitamos, como dicen, para el tiempo es algo que no es perceptible per se, por sí mismo, ¿no? Es algo que tiene una relación con nuestra interioridad, nuestra conciencia, ¿no? San Agustín ya lo decía, ¿no? El tiempo es la forma quizá de la conciencia humana. El mismo Kant, de quien quizá tampoco eres tan fan en ese sentido, Kant decía que la única manera, así lo decía él, quizá eso está mal, ¿no?, de representarnos el tiempo de manera espacial es como una especie de línea que progresa al infinito, ¿no? Pero luego en la refutación al idealismo, Kant dice, yo requiero algo fijo, pero el tiempo no es algo fijo, sino que es un flujo. Entonces, cuando hablas de esta espacialización del tiempo, como una especie como de fijeza del tiempo, me recordó mucho la reputación de Kant, donde dice, yo requiero algo fuera de mí para poder tener esa relación temporal, para que el tiempo mismo tenga sentido. Y como el tiempo no puede ser, dice Kant, tiene que estar en el espacio algo permanente. Entonces yo pienso la huella como eso que está ahí, que me permite tener algo fijo, como el tiempo espacializado, un poco esa idea que estás mencionando, ¿no? Sí, pero el tiempo espacializado se temporaliza y no está solo fuera de mí. Mi cuerpo es tiempo espacializado. Y mi cuerpo es algo que me indica el tiempo. Entonces se sedimenta en mi propio cuerpo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi pelea con Kant es esta cuestión de la separación entre el tiempo como lo interno, por así decirlo, frente al espacio como la exterioridad, ¿no? Yo creo que el tiempo está también o sea, el tiempo, todo está hecho de tiempo. ¿Sí? Y mi otra pelea con él es la cuestión de los límites fijados de antemano, ¿no? Esta cuestión como de esta limitación fijada de antemano, porque yo creo que podemos expandir nuestra forma de percibir en tanto que también estamos hechos de tiempo y de otras cosas que no son, bueno, estamos compuestos de cuestiones que tienen que ver con lo inorgánico, con materia inorgánica, no solo con materia orgánica, con todas, entonces si estamos hechos de estas cosas, de alguna manera podemos percibir también cosas, simplemente que tenemos que entrenar, que tenemos que aprender, que inicialmente no estábamos percibiendo, ¿no? Oh, y es interesante porque también es un tiempo que no es lineal, no es unilateral, no es un tiempo homogéneo, sino que es una multiplicidad de tiempos que confluyen y a veces como quizá lo que dices es que la filosofía tiende a privilegiar una especie de temporalidad, quizá la humana, por sobre la temporalidad del mundo, de los animales, ¿no? El tiempo de la materia, ¿no? De lo no vivo. Y me parece muy interesante en este libro cómo estás planteando esa cuestión, ¿no? Pues digamos que te agradezco mucho, Xenia, por iluminarnos este día con esta charla. Y me gustaría saber, ¿qué le recomiendas? ¿No? Tenemos mucha gente que luego quiere aprender filosofía, ¿no?